Veamos qué pasa en el mundo. Después de horas de máxima expectación, finalmente Francia y además una serie de otros países han comenzado a anunciar el reconocimiento del Estado palestino propiamente tal. El presidente de la Autoridad Nacional de Palestina, Mahmoud Abbas, celebró este anuncio y pidió que lo apoyen para que Palestina se convierta en un miembro pleno de la ONU. La reacción del primer ministro israelí ha sido de verdad lapidaria. Lo vamos a comentar junto a la periodista internacional y conductora de Mega Noticias Amanece, Florencia Vial. ¿Cómo estás, Flo? Bien, ¿y tú, Qué bueno Juanma? tenerte a esta hora, porque yo sé que... Me pueden ver a todas horas, como ven. Gracias, Pablo, me pueden ver a todas horas. Pero muy bien, porque Es además broma, me encanta. necesitábamos poder profundizar un poquitito en un tema que además va a tomarse la agenda, sin duda, de la Asamblea General de Naciones Unidas. Sin duda, quedan poquitas horas para que comience esta nueva Asamblea General de las Naciones Unidas y la verdad es que esta, podríamos decir, reunión previa, la verdad es que marcó la pauta con el anuncio de Francia. Se trata de un movimiento histórico, la verdad, Juan Manuel, al que ahora se suma Francia, luego de que el presidente Emmanuel Macron anunciara que su país reconoce oficialmente el Estado de Palestina y lo hizo en esta conferencia que estaban básicamente los líderes mundiales. Y ojo con esto, porque estaban en Estados Unidos en un mensaje que está enfocado obviamente también a recabar apoyo para una solución de los dos estados, uno el israelí y el otro también el palestino, en la antesala de esta Asamblea General de la ONU. Pero ¿por qué te digo en suelo estadounidense? Porque de alguna manera también desafía la administración de Donald Trump, que no ha querido reconocer el Estado palestino tal como tal, valga la redundancia. Esta decisión se produce después de que ayer Reino Unido, Canadá, Australia y también Portugal y una serie de otros países, Malta, Luxemburgo, hace pocos minutos también estaban confirmando su apoyo, reconocieron formalmente el Estado de Palestina, lo que obviamente ha desatado fuertes críticas por parte principalmente de Israel y también cierta reticencia de Estados Unidos. Macron dijo que el reconocimiento es una derrota para Hamás. ¿Quieres ver lo que dijo Macron? Veamos. Escuchemos. Fiel a mi compromiso histórico de mi país con Medio Oriente y con la paz entre los pueblos israelí y palestino, declaro que Francia reconoce al Estado de Palestina. No ha sido el único reconocimiento, porque habíamos visto en días previos que otros países también habían hecho anuncios bastante similares al del presidente de Francia. Uno conocía la realidad de los territorios autónomos palestinos, pero este es un paso adicional bastante más relevante y que me imagino que ha tenido una reacción por parte de la Autoridad Nacional Palestina, que es uno de los sectores que estaba gobernando estos territorios. Así es, bueno, Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Nacional Palestina, que es básicamente el movimiento, el partido político que gobierna el territorio de Cisjordania, celebró este reconocimiento, reiteró, ojo con esto, que jamás no tendrá ninguna parte o ningún papel en el gobierno palestino y pidió tanto a Israel como a Hamás un alto al fuego permanente, la liberación inmediata de los rehenes y comenzar la reconstrucción del enclave palestino. Además, pidió también que todos estos países que están participando en la Asamblea General de las Naciones Unidas lo apoyen para que Palestina pueda ser un miembro fijo dentro de las Naciones Unidas. Déjame preguntarte esto, porque la Autoridad Nacional Palestina gobernaba Gaza y Cisjordania y fue expulsado por Hamás, por decirlo así, desde Gaza, y Hamás quedó instalado en la práctica casi que de facto en el gobierno en Gaza. Ahora, con los bombardeos hacia Gaza y que jamás ha quedado completamente disminuido, no sabemos cuánto realmente, lo que estamos entendiendo ahora es que la Autoridad Nacional Palestina se declara administrador de ambos territorios, ¿no? Claro. De hecho, tengo un mapa, Juanma, qué bueno que me mencionaste ese tema, que me gustaría que pasemos a revisar el mapa donde se pueden ver los territorios palestinos, tanto la Franja de Gaza como la de Cisjordania. Vamos a pasar a revisar la imagen de la bandera de Londres, pero pasemos primero, ya que tocamos este tema. Esto es muy importante porque uno de repente dice Palestina y uno dice Gaza es parte de Palestina, en fin. Los territorios palestinos son dos, están separados. Uno es la Franja de Gaza, que es donde se está llevando a cabo esta guerra entre Hamás e Israel. Y el otro territorio palestino es Cisjordania. En Gaza está gobernada por Hamás desde las elecciones que hubo en el año 2007 y desde ahí está gobernado por esta milicia radical islamista que se fundó en el 80, que busca un Estado palestino independiente, pero que, ojo, niega a Israel su derecho a existir y por eso utilizan la lucha armada. Es calificada como una organización terrorista
por Estados Unidos y gran parte de los países occidentales. Pero ¿qué es lo que pasa en Cisjordania? En Cisjordania se encuentra este partido político que se llama Al-Fatah, que está, obviamente, es un partido que está presidido por Mahmoud Abbas, que es el presidente de la Autoridad Nacional Palestina. Que básicamente su origen está en la figura de Yasser Arafat cuando era la Organización para la Liberación de Palestina, antes de que se le diera este reconocimiento más formal que pasó a llamarse de la OLP a la ANP, la Autoridad Nacional Palestina. Exacto. ¿Y cuál es la gran diferencia con Al-Fatah, con Hamas? Que Al-Fatah, que es este partido político, defiende una solución pacífica entre Israel y Palestina, es decir, renuncia a la lucha armada y además reconoce el Estado de Israel. Eso es una de las grandes diferencias entre estos dos sectores. ¿Por qué entonces el gobierno de Benjamín Netanyahu en Israel le incomoda o lo enfurece tanto que países como Francia hagan un reconocimiento del Estado palestino apuntando hacia la Autoridad Nacional Palestina, no hacia Hamas? Debería uno pensar que es evidentemente un sector político con el que debería tener menos conflicto que evidentemente los que tuvo con el grupo Hamas. Claro, porque lo que quiere el gobierno de Benjamín Netanyahu es precisamente eliminar a Hamas, eliminarlos de completo y de alguna manera anexionar cierta parte también de la Franja de Gaza. Ellos dicen que va a ser temporal, pero en Cisjordania, por parte también de Al-Fatah, del partido político, dicen que eso ha sido el argumento que han utilizado desde el año 47, cuando han ido de alguna manera poniendo también los asentamientos judíos en territorios que históricamente fueron también de Palestina. Ahora, ¿qué es lo que también enfureció Benjamín Netanyahu? Por ejemplo, que muchas potencias occidentales, como por ejemplo el Reino Unido, hayan reconocido el día de ayer también el Estado palestino. De hecho, ahora quiero que pasemos a revisar esa imagen que estábamos viendo de que se izó la bandera de Palestina, podríamos decir, en el edificio donde estaba la misión palestina en la ciudad de Londres, en Reino Unido. Este momento, Juanma, es completamente simbólico porque una de las personas que está izando incluso esta bandera palestina en territorio británico es precisamente que era el encargado cultural de los territorios palestinos en Londres. Ahora ya derechamente se le llama embajador. Y eso es lo que finalmente genera que no es solamente simbólico que los países reconozcan un Estado, es que reconocen que ese país tiene territorio, tiene soberanía, tiene población y tiene la capacidad de tener un gobierno que es capaz, valga la redundancia, de tener relaciones diplomáticas con otros países. Ahora, ¿cuántos países han reconocido el Estado palestino y cómo queda finalmente este también mapa? Eso es bien interesante de mirar, porque uno dice ya, la mayoría, ¿es la mayoría o no? Sería bueno como que lo graficáramos de alguna manera. Sí. Lo tenemos acá preparado en nuestro wall. Mira, son muchísimos países, son cerca de 148 países los que a este momento ya han reconocido precisamente el Estado palestino. Ahora, los grandes ausentes, está clarísimo, Estados Unidos. Pero los que últimos han sido es Canadá, Reino Unido, Francia, Portugal, y los que ya habían estado desde hace varios años es principalmente México, Colombia, Brasil, nuestro país, Argentina, España, Noruega, Suecia, bueno, Rusia, China, India, y acá este fue otro que también lo reconoció ayer. Australia, que lo reconoció en estos días. Ahora, países como el nuestro, lo que planteaban era respaldar esta resolución de Naciones Unidas, este acuerdo internacional de una solución de dos estados, de dos estados. Y por eso es que se basa en la lógica de los dos estados para decir que en la práctica Chile asumía que debía haber un Estado palestino. Claro. Por eso es que, en el fondo, no es que Chile vaya a hacer una declaración como la que ha hecho Francia, porque en la práctica siempre ha sido la posición chilena. Así es. Ahora, todo este panorama no le cayó absolutamente para nada bien al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que de hecho él dijo que el reconocimiento mundial del Estado de Palestina nunca se va a realizar. Escuchemos lo que dijo. Tengo un mensaje claro para aquellos líderes que reconocen un Estado palestino tras la terrible masacre del 7 de octubre. Están recompensando enormemente al terrorismo. Y tengo otro mensaje para ustedes. Eso no va a suceder. No se creará un Estado palestino al oeste del Jordán. Durante años he impedido la creación de este Estado terrorista frente a enormes presiones, tanto internas como externas. Y no solamente eso, dice que no va a permitir la creación del Estado palestino al oeste de Jordán, sino que incluso está trabajando para la creación de nuevos asentamientos judíos. Una cuestión que en sí mismo ya ha sido bastante conflictiva en los últimos 25 años. Sí, sin duda, desde el año 47, claro, cuando finalmente se delimitaron algunos de los límites, o sea, de los límites fronterizos en Medio Oriente. La verdad es que ha generado muchísima polémica porque se ha visto cómo han ido avanzando estos asentamientos de los colonos israelíes en estos territorios. Ahora, hay otro punto que, por ejemplo, también lo dijo el secretario
secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en este discurso de apertura, y él decía: la creación de un Estado palestino no es un favor, no es una recompensa, es un derecho a una población que tiene una población definida, tiene un territorio definido, tienen un Estado también y merecen también tener o ser considerados a nivel internacional también como Estado. Un país que acá no está pintado es precisamente Italia, la vota. Giorgia Meloni se ha opuesto completamente a reconocer el Estado de Palestina. ¿Y qué ha generado eso? Estas imágenes intensas y violentas protestas se han producido en distintas ciudades en Italia, trenes, puertos, autopistas, colegios, universidades, todo paralizado durante estas últimas 24 horas. Todo esto como parte de un movimiento que busca denunciar el genocidio en Gaza y exigir sanciones económicas y diplomáticas contra Israel. De hecho, esta huelga duraba supuestamente 24 horas a nivel nacional y fue convocada por distintos sindicatos que buscaban protestar contra esta situación. Luego de esto, que yo te mencionaba, que el gobierno de Giorgia Meloni haya descartado seguir los pasos de otras naciones occidentales reconociendo al Estado palestino. Ella zanjó, dijo que absolutamente por ningún motivo iba a seguir lo que está haciendo Francia, Reino Unido, Canadá, y dijo que su posición estaba completamente zanjada. Y eso obviamente ha llevado también una efervescencia a nivel social de muchos, no solamente sindicatos, sino que ciudadanos italianos, más allá con apellidos o no apellidos, o sea, origen no, igual están saliendo a apoyar esta causa. Bien interesante, porque Italia es el gobierno que tiene primer ministro nombrado por el Congreso, pero tiene presidente también, y aquí la política de Estado respecto de esto, uno piensa que debería pasar por el presidente y no el primer ministro, y sin embargo, lo que hemos visto es que en este caso, en el régimen italiano, el primer ministro es el que resuelve. Mañana puede cambiar el color del gobierno y sí toma la determinación de... Mattarella. Claro. Ni se ha mencionado. Hasta ahora no ha dicho nada. No, absolutamente nada. Ahora, estas son las imágenes un poco más lamentables de la violencia, disturbios, pero hay una imagen que te quiero mostrar, Juanma, que es bien bonita, porque el mensaje que llama es el coexistencia. Estamos viendo la Torre Eiffel en la ciudad de París, que aparecen ahí las banderas tanto de Palestina como de Israel. Es un cartel digital que se colgó en el primer nivel del monumento, iluminado, mostrando también la imagen de una paloma de la paz, por supuesto, con un ramo de olivo, haciendo a este llamado de la coexistencia, de que pueden existir los dos estados de manera pacífica, que se puede llegar a un acuerdo y que este conflicto que lleva décadas, efectivamente, quizás en este momento pueda tener alguna salida un poco más pacífica y no seguir con esta guerra. Mañana comienza formalmente los discursos en la Asamblea General de Naciones Unidas y vamos a estar muy atentos porque este va a ser el tema prioritario, sin duda, sí. Y por lo tanto vamos a ir viendo lo que digan los distintos gobernantes, incluyendo el presidente chileno, que no va a ser una sorpresa, más bien el tono y el énfasis es lo que pueda marcar su discurso también. Florencia Vial, un gusto, lo vamos a tener toda la semana aquí y también en el Mega Noticias amanece desde un cuarto para las... Desde las 5:45. 5:45. Si mañana me ven con ojeras, bueno, intentaré maquillarme harto. Chao, Floa. Chao, Juanma, que estés bien. Que estés muy bien.